Bueno, me gustaría saber cómo, pues digamos, algunos si ya pudieron ir realizando algunos de los ejercicios que dejamos para la anterior clase. No sé si de pronto alguno ya, o si cargaron de pronto en el móvil algunos de los ejercicios, de pronto que me cuenten cómo les fue entre las otras personas. Bueno, esperemos 5. A ver. Tardes, chicos. Entonces, bueno, ya que se ha unido la mayoría, ahora sí, pues, bueno, me gustaría saber cómo les fue con el ejercicio, si ya pudieron tomar algunas fotos, digamos que cuáles fueron como los problemas que tuvieron a la hora de tomar las fotografías, no sé, me gustaría poder escucharlos, ya que pues en vista que hace 8 días no podemos reunirnos por el tema del día cívico, entonces pues me gustaría saber cómo les fue con el ejercicio. No era obligatorio, pero pues igual, digamos que son ejercicios que pues se hacen con la finalidad de que ustedes puedan ir mejorando sus tomas y como ir probando como las dinámicas y los estilos fotográficos que hemos visto, también más que todo para que aprendan la configuración de la cámara. Acá tienen una preguntita. A ver, dice, no, pues no hay como tal un plazo, pues digamos que los dejamos para la semana pasada, pero era más como que más para socializarlo acá en clase y ver de pronto cuáles fueron las dificultades que tuvieron a la hora de realizar las fotografías. Bueno, Leslie me dice que aún no le sale del todo bien la velocidad de obturación. Leslie, ¿cuál fue, bueno, qué tomas hiciste de las que habíamos dejado? Mm, ok, la del automóvil y la del fuego. Bueno, quizás, no sé por qué no, de pronto, o sea, tomas la fotografía y tiende a quedarte como movida o con poca luz, o porque, ¿a qué te refieres cuando dices que no te funciona? O sea, te está saliendo muy oscura, movida. Quizás es porque, bueno, pues como que cabe recalcar que para el automóvil pues tendemos a manejar una velocidad rápida, ¿no? O sea, velocidades de obturación por encima de 1000 más o menos, para, pues para lograr una fotografía que nos quede sin movimiento. Igual que la del fuego, pues la idea es, dependiendo la fotografía que nosotros queramos. Si se mueve muy rápido, lo que yo les decía en las clases pasadas, pues tenemos que manejar unas velocidades de obturación rápidas, y si la imagen pues queremos como captar movimientos externos, o sea, en la parte inferior que sea una imagen más focalizada, pues lo ideal sería manejar una velocidad de obturación mucho más lenta. ¿Listo? Bueno, dice, buenas tardes, la certificación del curso se realiza. Sí, sí, pues no es como tal una certificación, sino una constancia. Y digamos que sí sería importante, pues, que ustedes, pues, con la asistencia, llenando el formulario de asistencia, los formularios que, pues, nosotros dejamos acá,
pues la idea es que ustedes lo puedan llenar. Bueno, me gustaría saber cómo le fue, cómo les ha ido al resto de personas desarrollando los ejercicios, cómo les ha ido con la aplicación, si digamos han ido como tomando fotografías, me gustaría saber cómo les ha ido. ¿Listo? A ver, cuenten cómo les ha ido con los ejercicios. Mm, A ver, chicos, cuéntenme, o si no, no han realizado también baile. O sea, lo que yo les decía no es obligatorio, pero sí es como para ir probando los ajustes de la cámara, las configuraciones, de pronto, como ir probando y haciendo ese tipo de ejercicios, pues a ustedes les va a ayudar. Bueno, ¿quién más tiene por ahí preguntitas, dudas de lo que hemos ido trabajando? ¿Cómo les ha ido con la aplicación? Ahí igual en módulo están, digamos, como las herramientas, los manuales, todo para, o sea, tienen ahí como todo para que puedan ir realizando las tomas, ir ensayando con la cámara. Entonces me gustaría saber, los veo muy tímidos hoy, ¿por qué están tan tímidos? A ver, chicos. Bueno, no sé quién más, de pronto aparte de los que ya hemos hablado, haya ido realizando ejercicios o, bueno, creo que, no sé. A ver, Luis, en mi caso tomé algunas fotos, no las que pedían en los papers, pero me parece que con las apps las fotos se ven un poco más granuladas, es normal. No, pues, o sea, no, de hecho, pues sería como lo opuesto. La idea de las aplicaciones es como que hacen que uno pueda sacarle mayor provecho al dispositivo. Entonces, lo ideal es como mejorar la calidad de la foto. De pronto, yo siento que depende de la configuración que tú le estés dando a tu dispositivo. Si digamos tendemos como a manejar un ISO muy alto, pues va a pasar eso, lo que yo les comentaba en la primera sesión. La idea es no, o sea, si no es necesario exponer demasiado el ISO, pues no elevarlo porque eso va a hacer que cree ese grano, esa película de grano en las fotos. Entonces lo ideal sería manejar ISOs bajos, a no ser que pues necesitemos más condiciones de luz, entonces ahí sí vamos a exponerlo un poco más, igual la velocidad de obturación. Entonces de pronto en tu caso puede ser que estás manejando un ISO muy alto y eso, y pues digamos que estás elevando demasiado el ISO y no estás manejando la velocidad de obturación y eso va a hacer que cree ese grano. Entonces de pronto si tratas de disminuir más el ISO y aumentar más la velocidad, pues ya puede que te vaya disminuyendo el grano. La idea es sí, como ir probando. De hecho, todo eso, la fotografía es de prueba. Entonces, pues ya con las configuraciones ir cacharreándolo y ya pues vas a entender un poco más cómo funciona de pronto que no te salga con ese granito. Bueno, no sé quién más de pronto haya estado realizando fotografías, que nos cuenten, o si de pronto hay alguno que diga, bueno, yo hice esta y nos quiera compartir de pronto cómo les fue, pues sería lo ideal. Y ya después vamos a hablar de lo que serían planimetría e iluminación, que sería pues lo que tenemos preparado para esta clase. Entonces, bueno, no sé, antes de comenzar, si de pronto alguien más nos quiera compartir cómo les fue con los ejercicios, con la aplicación. A ver, les escucho. Los escucho, a ver si de pronto, a ver, o de pronto si, pues, de pronto los que estén trabajando con otra aplicación también. Pero bueno, veo que no
esto igual, no el libro. Lo que les decía, la idea es como pues ir en sus tiempos libres o cuando ustedes puedan como ir probando la aplicación y así van a entender un poco más y de pronto mejorar la calidad de las fotos. Y bien, entonces, bueno, para la clase de hoy vamos a tocar dos temitas. Voy a presentar acá en pantalla. Regálenme 5. Ya les presento. A ver. Y ustedes me dicen a ver si sí se ve, que a veces pasa que no. Sí se ve. Vale, muchas gracias. ¿Listo? Voy a irlas pasando y me van. Bueno, este es el taller virtual de fotografía de la clase de hoy. Vamos a ver los tipos de planos. Entonces, pues yo creo que muchos de ustedes han escuchado pronto de los planos, de cómo los planos es de cómo nosotros vamos a ubicar como nuestra cámara en torno a un objeto o una persona para lograr como diferentes tomas y que quede un poco más dinámico a la hora de tomar fotografías. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el gran plano general fotográfico. Este gran plano, pues como que es una toma amplia, ya sea panorámica, de nuestro entorno o un paisaje en específico. En cine o en diferentes tomas como que tiende a darnos una idea de dónde se está desarrollando la película o nos emite hacia un entorno, un contexto. Entonces, digamos que pues suele usarse un lente gran angular. Entonces, bueno, acá tenemos fotografías como un poco más amplias que nos habla desde el paisaje, ya sea un paisaje urbano o un paisaje natural. Entonces, lo que busca es como remitirnos hacia un espacio en específico. Acá encontramos como otro tipo de fotografías. Bueno, nuestro segundo plano general, pues digamos que en este ya encontrar como algunas figuras humanas, pero digamos que no le da tanto protagonismo a la aparición de las personas, sino como al espacio que podemos encontrar. Entonces, nos emite como, nos da ciertos datos como del entorno donde se está desarrollando, al igual que el anterior. Y acá las personas, pues digamos que no tienden a tener ese protagonismo. Entonces acá encontramos como otro tipo de plano. No está corriendo. Bueno, espérame ya. Bajar de compartir 5. Ahora sí. Ya. Es que no sé por qué. Pasó de la 1 a la 7. Ok, ya les. A ver. Listo. Les voy a compartir así a ver si de pronto mejor. Listo. Ahora sí. Ay. ¿Se ve? ¿Me confirman? Se ve. Ok, listo. Se ve. Entonces, este era el que yo les estaba comentando de los tipos de planos, el gran plano general, lo que les hablaba, que es un plano pues que generalmente busca como ubicar el panorama amplio y que, digamos, en estos planos que son grandes, donde queremos captar el paisaje, los escenarios, tendemos a hacer un lente gran angular o una mayor amplitud de nuestro lente, nuestra cámara, o tomarla a una mayor distancia para poder como lograr tomar el espacio en general. Entonces acá podemos ver algunos ejemplos. Nuestro segundo sería el plano general fotográfico, que yo les decía acá, nosotros podemos encontrar a la persona, pero digamos que esta no se roba el protagonismo. Acá podemos ver como algunos elementos del ambiente donde se está desarrollando nuestra escena, algunos como elementos que nos permiten enriquecer mucho más el contexto. Entonces podemos ver como algunas fotografías.
Bueno, este es otro plano que se llama el plano entero en fotografía. Entonces, bueno, principalmente este plano abarca de los pies a la cabeza. Entonces, digamos que pues lo recomendable es que nosotros a la hora de tomar fotografías tratemos de no cortar en los ligamentos, porque eso va a hacer pensar que la persona, digamos, no tiene manos o no tiene pies. Entonces, ya pues a medida que vamos viendo la planimetría, pues podemos ver cómo, entender un poco cómo tomar mejor las fotografías y que no nos pase eso, que no cortemos a la persona. Entonces, bueno, este plano es lo que les decía, abarca de los pies a la cabeza, igual como que podemos ver más, un poco más detallado al sujeto, acá ya la persona o el objeto que vamos a fotografiar ya tiene un mayor protagonismo. Y también digamos que podemos ver como algunos elementos del entorno que nos permiten enriquecer mucho más el contexto, pero pues digamos acá ya como que va tomando más protagonismo la persona. Este es el plano americano fotográfico. Bueno, digamos que plano americano, este proviene de Estados Unidos y digamos que tiene, digamos que pues se titula así, ya que se deriva de las películas western o películas del oeste. Digamos que se implementó porque digamos que en las tomas querían que capturar las pistolas de los vaqueros. Entonces, digamos que en esa búsqueda de cómo vamos a tomar una fotografía que dándole protagonismo a las pistolas, implementaron este plano. Entonces, este plano va de la cabeza a un poco más por debajo de las rodillas. Entonces puede ser en las rodillas o por debajo de las rodillas. Entonces acá algunos ejemplos de estas tomas. Digamos acá, lo ideal es como capturar lo que sería la cintura. Este plano, al igual que el anterior, se usa más que todo en fotografía de moda, eh, fotografía de moda. Bueno, tenemos el plano medio. El plano medio se divide en 3 tipos de planos. Entonces, digamos que tenemos el primero, que es el plano medio largo, que este va hasta la cintura. Entonces podemos encontrarlo en algunas películas. También tenemos, este sería el plano medio corto, que va por encima de la cintura. Y también, bueno, también tenemos el plano medio corto, que va por encima del pecho. Entonces, bueno, en estos planos ya nos estamos acercando un poco más al sujeto y ya podemos como capturar un poco más como esos comportamientos del sujeto, pero también encontramos algunos elementos de su entorno, como para enriquecer un poco más las tomas y darnos como ciertos datos, cierta información de dónde se está desarrollando y también como del sujeto, ¿no? Bueno, este ya, pues digamos que el que les decía, el plano medio corto, pues va por encima del pecho, entonces de la cabeza por encima del pecho. Entonces igual como que ya estamos profundizando un poco más en el sujeto, la personalidad del sujeto, que queremos capturar del sujeto. Esto sí lo hemos escuchado, que es el primer plano fotográfico, y este va de la cabeza hasta los hombros. Entonces como que ya nos centramos como tal en el sujeto y queremos como apreciar un poco más como la forma, la estructura de su cara, su morfología, los ojos un poco más detallado. Entonces podemos analizar un poco más de lo que está experimentando nuestro protagonista, perdón, en la escena, ¿no? Entonces acá nos dan 2 ejemplos de eh, cómo detallar un poco más a ese sujeto. Pues igual lo que les decía, va de la cabeza hasta los hombros. También tenemos el primer plano. Bueno, este nos refiere, pues ya queremos capturar un punto focal específico de la persona o de alguna toma de nuestro objeto, de lo que nosotros queramos detallar. Entonces, digamos, en este caso los ojos, puede ser la mano, una pierna o un objeto como un poco más detallado.
Entonces acá pues vemos el caso de los ojos. Y digamos que ese como que nos tiende a emitir nos da ciertas connotaciones de lo que está viviendo el sujeto, de un objeto que es clave en la escena, de algo que nos va a dar cierta información clave. Entonces acá vemos los ojos. Entonces ya se está centralizando en un punto focal, ya sea del objeto o de la persona. Y tenemos el plano detalle, un elemento aislado. Entonces, en este ya vamos a detallar un poco más a profundidad lo que queremos, la información o lo que nosotros queremos transmitir, ya sea el objeto de la persona. En este caso, pues ya vamos a ir mucho más, estamos pasando de más a menos, ¿no? O sea, de los planos mucho más grandes a los planos un poco más pequeños y un poco más focalizados en un detalle, ¿no? Entonces, generalmente para el plano detalle nosotros tendemos a usar un lente macro o aumentar el zoom de nuestro dispositivo para lograr como captar como de forma más detallada estos elementos. Entonces tenemos las lágrimas, la boca, los dientes, un objeto ya sea las uñas, o sea, queremos como un detalle, ya en este podemos encontrar texturas, colores como mucho más focalizados, ¿sí? O sea, queremos como detallar un poco más la imagen. Eso por un lado serían los planos. Por otro lado, también podemos encontrar lo que sería la angulación. Entonces, la angulación es diferente a los planos. O sea, hay una relación, pero pues digamos que son muy diferentes, que a veces tendemos mucho a confundir estos dos. Los planos es como nosotros vamos a tomar nuestra fotografía, desde cómo, o sea, cómo vamos a encuadrar nosotros a la persona o el elemento. Cuando hablamos de angulación es desde qué punto yo voy a tomar la fotografía. Entonces, bueno, en angulación encontramos el cenital, picado, normal, contrapicado, nadir. Entonces ya vamos a hablar uno por uno. El cenital es cuando nosotros tomamos la fotografía desde arriba, ¿no? O sea, en posición normal o recta. Entonces, digamos que este suele usarse en fotografía de producto o reviews de redes sociales, como que queremos capturar desde arriba, o como podemos ver algunas tomas en cine o con drones, esa sería una toma en cenital, porque nos está refiriendo, una toma aérea también se conoce así, porque está grabando desde arriba, en posición cenital. El picado, pues digamos que hay una relación con el cenital, pero digamos ya no estamos tomando la fotografía en dirección recta, sino en diagonal, ¿no? O sea, contrapicado. Entonces, pues digamos que cambia esa angulación. Este sería 90 grados, este ya varía, o sea, en diagonal. Encontramos el normal, que normal es como nosotros tomamos la fotografía. Y este, pues digamos que se refiere un poco más hacia cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? O sea, como el ojo humano. El contrapicado, pues es similar al picado, ¿no? Solo que ya va desde abajo. O sea, desde abajo nosotros haríamos las tomas en diagonal igualmente que el picado. Y el nadir es lo opuesto al cenital. O sea, nosotros tendemos a hacer las tomas desde la parte inferior, o sea, desde abajo. Usualmente para estas tomas, digamos cuando es una persona o un elemento, nosotros tomamos, se ponen como en una plataforma transparente, de manera que nos permita capturar como la esencia o como la planta de los pies, como esos movimientos desde la parte inferior de la persona. Queremos ver la parte de abajo, entonces eso sería nuestra angulación en fotografía. También tenemos otro elemento que es clave en fotografía, que es la iluminación. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de iluminación, hablamos de iluminación natural y artificial. En la naturaleza, nosotros podemos encontrar luz cálida, luz neutra y luz fría. Luz neutra tiende a manejarse después como entre las 6 de la mañana, 5 de la tarde. Luz cálida tiende a manejarse como de 7 a 12 del día. Luz fría tiende a manejarse como hacia las 6 de la tarde, más o menos, como que nos da esos tonos azulados.
Y en cuanto a luz artificial, pues digamos que podemos encontrar las tres variaciones de las que ya estamos hablando, que es luz cálida, luz neutra y luz fría. Pues luz fría es como esa luz con tonalidades un poco más azulosas en los bombillos. Digamos, acá yo en el espacio que me encuentro, estoy en un espacio donde me da directamente luz cálida, que es hacia tonos un poco más amarillentos. Y la luz neutra, pues esa luz blanca, ¿no? Entonces, digamos que esos son como los elementos los elementos en cuanto a iluminación que a nosotros nos permiten crear ciertas variaciones con luz. Esto, pues, digamos, para una luz, para una fotografía normal, ¿no? También podemos encontrar para fotografías un poco más profesionales, entonces vamos manejando como las variaciones de la luz y digamos que es que la luz es clave en fotografía, porque sin luz, pues no hay fotografía. La luz, de hecho, es fotografía, ¿no? Entonces, digamos que es clave manejar la iluminación, ya sea natural o artificial. Digamos, en un ambiente natural nosotros podemos encontrar otros elementos como los difusores, que nos permite como lograr una fotografía mucho más óptima. Un ejemplo, digamos, nosotros, digamos, ahorita con el clima lluvioso, no sé si a veces podemos ver como las nubes tienden a tornarse con colores blancos o un poco más grises, que uno dice como, uy, mi madre va a llover, ¿no? Entonces, cuando las luces están así, estas nubes, las nubes están así, nos permiten, o sea, ellas funcionan como difusores, ¿no? Entonces nos permiten, están captando la mayor cantidad de luz y permitiendo que la luz, como que haya esa redirección de la luz es hacia el paisaje o la persona que vamos a fotografiar. Bueno, ya sean luces que estén en el exterior o también el flash de nuestro dispositivo. Hay dispositivos que manejan dos tipos de flash, hay uno con luz cálida y pues generalmente el que siempre hemos visto con luz amarilla, luz blanca y luz amarilla. Entonces podemos ver cómo, digamos, el flash o la linterna maneja una luz neutra. Eso para una fotografía normal. Cuando ya hablamos de fotografía de estudio, entonces ya vamos a ver cómo esas diferentes angulaciones y direcciones de la luz para lograr un objetivo en específico, ya sea de una fotografía de retrato o de una fotografía de producto. Entonces vamos a ir manejando la luz. Este es pues, un esquema de fotografía. Tenemos la luz de contra, luz de relleno, la luz principal y los elementos como el que yo les hablaba que son los difusores. Entonces, acá tenemos nuestra luz, digamos que está hacia una angulación de 45 grados. Nuestro difusor debe estar en esa posición opuesta, o sea, que haya una yuxtaposición de los elementos, de manera que la luz no nos dé directa, sino que la luz va a refractar con nuestro difusor y va a hacer que la luz se proyecte en el ambiente de forma más armónica, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos como nuestro esquema de iluminación, la luz, digamos que pueden haber luz en una sola dirección, en dos direcciones. Entonces ya les va un videito que nos va a explicar mucho mejor cómo entender la luz, ¿listo? Hola a todos. Para los que estéis más flojos en iluminación, vamos a tratar de hacer un breve resumen de los esquemas más básicos de iluminación que podríais aplicar. A partir de ahí, en cada situación diferente que os vayáis encontrando, podéis ir adaptando vuestros conocimientos e ir probando cosas nuevas. El esquema más básico que nos podemos encontrar es el de una sola fuente de luz. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos hacer con ella. Nuestra fuente de luz está de contra y utilizamos un reflector para iluminar la cara de nuestro personaje.
Otra opción que tenemos es poner nuestra fuente de luz a 3/4 del personaje y utilizar el reflector por el lado contrario para controlar el contraste, es decir, lo que llamamos luz de relleno. Esta luz habitualmente se pone un poco por encima de la altura de los ojos del personaje, por dos motivos. El primero es porque la sombra que proyecta el personaje sobre el fondo la veremos menos si la luz está más alta. Y el segundo es porque la sombra que proyecta la nariz de nuestro personaje sobre la cara es más favorecedora si se proyecta un poquito más abajo. Y en vez de proyectarse justo en la mejilla, se proyecta así como en la comisura de la boca. A este triángulo que queda iluminado se le llama triángulo de Rembrandt. A este tipo de reflectores rígidos de Porexpan los llamamos sticos o Porex. Podemos controlar la intensidad del relleno acercando o alejando el stico. Así controlamos el contraste que hay entre la luz principal y el relleno. Cuanto más cerca pongamos el reflector del personaje, más cantidad de luz le llegará y reduciremos el contraste. Y cuanto más lo alejamos, más contraste tendremos, menos cantidad de luz le llega al personaje. La relación de los personajes con el fondo es importante. Controlando la cantidad de luz que se escapa al decorado, podemos resaltar a nuestro personaje separándolo del fondo. Iluminar no es solo poner luz, sino también poner sombras. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que podemos hacer con una sola fuente de luz, vamos a ver lo que podríamos hacer con varias. Vamos a ver el esquema más básico, la iluminación con 3 puntos de luz. Tenemos 3 conceptos que son la base de la mayoría de los esquemas de iluminación. Vamos a ver lo que es la luz principal. La luz principal es la luz que crea la intención fundamental de la iluminación de una escena. Distribuye las luces y las sombras. Es la luz predominante sobre el resto, como por ejemplo la luz que entraría por una ventana en un interior día, la que vendría de una lámpara en un interior noche o el sol en un exterior día. Ahora vamos a ver la luz de relleno. Con ella controlamos la oscuridad de las sombras que produce la luz principal. Esta luz no debería crear sombras nuevas, por eso generalmente se coloca en el eje de la cámara. Contribuye a fijar el tono de la escena porque con ella controlamos la relación de contraste. Y ahora vamos a ver la luz de contra. Esta luz siempre proviene del lado contrario al punto de vista y contribuye a despegar al personaje del fondo. Aporta también volumen a la imagen. Vamos a profundizar ahora un poco más. La luz en general puede ser dura o suave, dependiendo del estilo de luz que queramos hacer. Eso ya es una opción estética nuestra. Cuando decimos que la luz es dura, nos referimos a su geometría y lo vemos claramente en que las sombras que arroja son duras. Es decir, que la gradación que hay entre la luz y la sombra es muy corta. A eso lo llamamos gradiente de sombreado corto. La luz dura se dirige fácilmente y cubre un ángulo pequeño, con lo que podemos controlar fácilmente a qué zonas del decorado queremos que llegue y a cuáles no, lo que nos permite dejar algunas zonas en penumbra. Cuando decimos que una luz es suave, queremos decir que la gradación entre la luz y la sombra es mucho más larga, es decir, que tiene un gradiente de sombreado largo. La luz suave es más difícil de dirigir y menos controlable y en general tiende a llenar nuestro decorado de luz, con lo que hace un poco más difícil el mantener algunas zonas en penumbra. Para conseguir cortar una luz suave necesitamos usar banderas más grandes o incluso esticos. Ahora vamos a hablar de la luz de relleno. Como decíamos, es importante que esta luz no añada sombras nuevas, ya que estas sombras no son nada fotogénicas. Para que esto no ocurra, la luz de relleno generalmente es una luz suave para que las sombras que produzca sean menos visibles. Y, muy importante, tiene que venir desde la dirección de la cámara. Por supuesto, nunca desde el lado contrario a la luz principal. Como decíamos antes, la luz de relleno es con lo que controlamos la relación de contraste o el ratio de contraste. Cuanta más luz de relleno pongamos, menor será el contraste y al revés. Y tendremos una imagen más o menos dramática. La luz de contra puede venir del mismo lado del eje que la luz principal o del lado contrario. Otra función interesante de la luz de contra es que ayuda a hacer más visibles las partículas en suspensión, como el humo, la niebla, el polvo o la lluvia.
con lo que si estamos usando alguno de estos elementos, el poner una luz de contra puede ayudar a verlos. Si no, dependiendo de cómo sean las condiciones generales de iluminación, puede ser que ni siquiera los apreciemos en cámara. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con este tutorial básico sobre iluminación. Espero que os haya aclarado algunos conceptos. Y ya sabéis, esto es solo una base sobre la que empezar a trabajar. A partir de aquí, usad toda vuestra creatividad para resolver las diferentes situaciones que se os planteen. Que disfrutéis. Bueno. Y bueno, no sé si hasta el momento tengan dudas, preguntas de, bueno, lo que he visto en cuanto a la sesión de hoy. Igual, de igual manera, pues, que me gustaría, pues, de pronto las personas que estén unidas y nos pueden colaborar con llenando el link de asistencia, también se los agradecería. Y bueno, no sé qué dudas estén teniendo por el momento, o cómo les ha parecido de pronto la clase, si está claro el tema de planimetría e iluminación. Me gustaría poder escucharlos. Ana María, ¿tienes la mano? Cuéntame. Yo tengo una pregunta, ¿cómo funciona, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar una iluminación de fondo de algún color, pero de frente, pues, una luz cálida o fría? Digamos, ¿hace interferencia? ¿Tengo que elegir algún color en específico para el fondo? De pronto, ¿cómo neutralizarlo, sí? Digamos que para una fotografía, pues nosotros tendemos a usar fondos en color, ya sea blanco o negro o gris, pero nosotros digamos que vamos variando eh, el fondo de acuerdo a las condiciones de luz. Entonces, como nos habla de pronto de ir involucrando 2 o 3 luces de relleno o una luz de relleno, pues digamos hace que nuestra atmósfera quede un poco más oscura. Entonces podemos poner, digamos, depende más de la ubicación de los puntos de luz. De pronto, como yo puedo poner, digamos, acá una luz principal, acá una luz secundaria, y esto hace que nuestro fondo vaya, o sea, no tenga tanto protagonismo y quede mucho más oscuro, ¿sí? Si es luz cálida o luz blanca, pues sí, digamos que sí infiere mucho en cómo va a salir la fotografía. Entonces, digamos que se puede hacer uso de los dos tipos de luces en una fotografía, también es válido. O sea, la idea es como usar como las herramientas que nosotros tengamos para hacer esas tomas, ¿no? Lo ideal, pues, sería usar una luz blanca para que nos neutralice un poco más como el fondo, ¿no? Digamos, cuando tenemos que usar colores mucho más fuertes, entonces usamos un tipo de luz que nos neutralice, digamos, ya sea una luz cálida. La luz cálida está acompañada más de colores vibrantes o colores similares análogamente parecidos a esa luz. Y la luz neutra, pues digamos que se usa como también con fondos fríos, ¿no? Pero nosotros podemos manejarlo, es lo que te digo, ya depende de la ubicación de las luces, va saliendo mi fondo de diferentes tonos. O otra herramienta, pues ya en edición, ¿no? Entonces, como puedo ir cambiando mi fondo, ir cambiando las variaciones de la luz. En edición también se puede hacer. Pero sí, digamos que lo ideal sería manejar como lo que sería la angulación de las luces, ya sea 90 grados, 45. En el módulo, ahí ustedes van a encontrar el material que hablamos de lo que hemos estado hablando en la clase de hoy. Y en una parte podemos encontrar como algunos ejemplos del manejo de la luz en diferentes ángulos, y como ustedes van a ver cómo dependiendo de la angulación van cambiando no solo las facciones, sino también el fondo. Bueno, dice, no, la presentación no la vamos a encontrar en módulo, pero lo que yo les digo, pues ya ahí van a encontrar una guía completa de lo que pues sería la planimetría y la iluminación. Entonces, digamos que ahí pueden encontrar un poco más, pues digamos, explicado de forma más implícita lo que sería la iluminación desde diferentes ángulos, desde diferentes planos, y nos dan algunos ejemplos.
Entonces digamos que eso pues por el momento. No sé si alguien más tenga dudas. De pronto sí está quedando claro el tema de planimetría de iluminación. También, pues no solo se puede usar luz, también hay gente que podemos usar velas también para crear como esa armonía, esas luces. Las velas pues también nos refiere a un tipo de iluminación. La linterna de nuestro celular, el flash. Digamos, también podemos hacer uso de, no sé si ustedes conocen ese papel que es brillante, que digamos, es que no recuerdo el nombre, pero es un papel que es como transparente y tiene diferentes tonalidades: rojas, amarillo, verde. También podemos usar la linterna y ponerle como ese filtro de papel y eso nos va a crear como diferentes tonalidades de luces. También podemos hacer uso de ese tipo de luces, la luz del televisor, de eso. Entonces, bueno, no sé si tengan más dudas de pronto por el momento de la clase, no sé si está quedando claro el tema. Referencia de kit de luces, bueno, pues digamos la Broadcast es como una marca, pues digamos que sería buena de iluminación. Digamos ahí nos viene con su sombrilla, con el difusor, con las tres luces. De pronto, si ya quieren explorar de forma más profesional lo que sería la iluminación de estudio, ¿no? Sí, Sebastián, sí, correcto, papel tornasol, si es que no me acordaba, pero sí, ese también sería un excelente recurso. También si usamos eso de eso, pues podemos tomar como fotografías más dinámicas, crear como ciertas atmósferas. El color es principal para una fotografía, ¿no? Entonces, digamos que nosotros en iluminación manejamos como, si queremos grabar una escena de miedo, pues digamos que hay como esa variación de luces, ya sea de acuerdo a las tomas en video o a las fotografías que yo quiero realizar, puedo hacer uso de esos recursos. Bueno, para lo que nos queda de clase, pues yo formulé un ejercicio. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo. Ya les voy a mostrar. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para hoy, pues, y lo que lo que queda de la clase y en sus casas, las personas que quieran, vamos a realizar un ejercicio y es que vamos a hacer una narrativa visual. Una narrativa visual es que vamos a contar una historia por medio de fotografías, haciendo uso de ya sea la luz natural o la luz artificial. En este caso, digamos, les puse un ejemplo, acá vamos a encontrar una serie de fotografías haciendo uso de la luz artificial y de pronto cómo podemos sacarle provecho como a este tipo de luces y crear una narrativa visual, una historia contada por medio de diferentes fotos, utilizando, digamos, en este caso, usamos diferentes ángulos, no solamente de la persona, sino también de algunos objetos. Y digamos que ahí nos está emitiendo hacia una historia, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo de una historia contada con 3 fotografías, haciendo uso de luz natural. Entonces, pues lo que tenemos para la clase de hoy, la idea es tomar diferentes fotografías, utilizando diferentes ángulos y haciendo uso ya sea pues, de luz artificial, y los que quieran pues de pronto hacer con luz natural, pues en estos días también es válido. Y pues la idea es como poder compartir cómo les fue realizando este ejercicio fotográfico. Entonces, no sé si tengan dudas, eh, preguntas, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a ponernos manos a la obra, vamos a realizar nuestro ejercicio, tanto ir pensando en qué historia voy a contar y cómo voy a tomar las fotografías. Y yo estoy acá, pues si necesitan alguna pregunta, tienen alguna inquietud, me van preguntando. ¿Listo? Chicos, no sé si esté claro, tengan dudas por el momento.
Ah, listo. Vale, yo soy Luis, listo. Entonces, vamos a ir realizando nuestra historia. Y me van preguntando qué dudas tengan. Lo que les decía, podemos hacer uso del papel tornasol o incluso de, digamos, a veces vienen como esas carpetas plásticas que vienen de colores, podemos también usarlas con una lámpara, nos va a dar una tonalidad. La linterna, las velas, también nos va a crear como una atmósfera. Entonces vamos a ir como haciendo uso de esos recursos, también de los planos. La idea es que no nos quede plana la historia, ¿no? Sino poder de pronto ir pensando, bueno, como yo tengo la historia de tal, ¿cómo la puedo narrar visualmente utilizando diferentes planos? ¿Listo? Listo. Entonces, pues vamos a ir adelantando eso por la clase de hoy. No, Karen, no. Pues la idea es que como lo que estamos realizando, vamos a compartir las personas que quieran. Podemos compartir la otra clase y de pronto, así como hoy al inicio, vamos a hacer como hablar en torno al ejercicio. Entonces, digamos que la idea sí sería la otra clase poder mostrar el ejercicio, ¿no? ¿Listo, Karen? Bueno, sí, entonces sí, lo que les decía, podemos usar, también pueden variar las angulaciones. Ahí en el módulo está todo. Igual les voy a, de pronto a las personas que no, a veces sí, creo que no fue el jueves que estaba caído el módulo, pero ustedes entran ahí y en la parte de iluminación, entonces vamos a encontrar luz natural artificial y ahí vamos a encontrar el material que dice unidad 3, planimetría, luz natural y artificial, ¿sí? Y ahí nos va a hablar de lo que vimos hoy, que sería la planimetría y algunos ejemplos de fotografía y, digamos, toman el caso del vestido. O sea, no tiene que ser como una historia de una persona como tal, puede ser en torno a un personaje, como vemos ahí. Espérenme, les comparto 5 para que de pronto quede un poco más. A ver. Listo. Entonces acá ustedes entran a la parte de iluminación, sale iluminación natural artificial y acá no dice unidad 3, planimetría. Ahí van a encontrar el material y en los ejemplos de los que pues, yo les estaba comentando. Entonces podemos ver todo lo de planimetría. Y acá vamos a encontrar las variaciones de luz y algunos ejemplos, que era lo que yo les decía, cómo se modificaba el fondo, ¿no? Dependiendo, o las facciones, dependiendo de la luz. Vamos como lograr esos efectos. Entonces, pues digamos que no todos tienen luz, podemos usar linternas, la luz del celular, la luz del televisor, o sea, y hay algunos ejemplos. Entonces, eso por el momento. No sé si tengan más dudas, de pronto, por el momento, no sé si tengan dudas, de pronto, inquietudes en torno a la clase, el ejercicio, si está todo claro. De pronto, me gusta. ¿Cómo van con el ejercicio? Los que ya... Sí, lo que tú quieras usar. Sí, exactamente. Si tienes filtros de luz, sí se podrían usar. Sería lo ideal también.
O sea, ya depende de la historia de cada uno, ¿no? Y bueno, no sé si de pronto cómo van con el ejercicio, si ya tienen pensado. Ahí también la idea es como ir manejando la configuración de la cámara. También podemos hacer uso de las variaciones de velocidad de obturación. También digamos como ya pues vamos a tener el recurso de la luz, ya vamos a usar la luz. Tendemos como a usar velocidades un poco más bajas, ¿no? Digamos, dependiendo de la idea es como ir jugando con esos elementos también para a la hora de tomar las fotografías. Bueno, chicos. Pues veo que por el momento no tienen más dudas. Dice, yo compré la cámara. Ok. A ver, perdón, dice, yo compré la cámara en versión paga, pero no me gustó. Se demora en configurarla. Pero, digamos, ¿qué tipo de pronto será el sistema que estás de pronto en RAW? No sé si en qué configuración la estás manejando o por qué dices que se demora. De pronto, a veces cuando tenemos la cámara y ponemos, o sea, lo ideal es como tomarla con el lente que sale en la parte superior de nuestra cámara, el lente, porque vienen dos, viene el lente para tomar la foto así o el live que nos permite ver en la pantalla la foto, ¿no? Entonces, cuando nosotros la ponemos en el live, o sea, que nos muestre en la pantalla la foto, pues sí tiende a demorarse un poco más en tomar las fotos y como que la configuración, ¿no? No sé por qué se te demore de pronto, pero JPG. Bueno, lo ideal sería dejarla en RAW, ¿no? Digamos, RAW nos da pues mejor calidad de la imagen y las tomas pues tienden a ser mucho más rápidas, ¿no? Quizás sea eso o no sé por qué de pronto sí se te demore, porque pues la idea es que ya sea manual o automático, digamos que tenga como el mismo tiempo de configuración a la hora de tomar la fotografía. Entonces de pronto sí puede que sea como la configuración que estés usando del formato. Bueno, no sé quién más tenga dudas por la clase de hoy. ¿No? Bueno, chicos, entonces, ¿les parece? Bueno, vamos a dar por terminada la sesión de hoy y vamos a dejar como lo que queda, bueno, ya, para ir como creando estos días la historia y poder como compartirla a la otra clase. ¿Les parece, chicos? Sí, listo. Bueno, chicos, entonces sería todo por la clase de hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Espero que tengan una buena semana. Entonces, que tengamos una buena semana y nos vemos en la otra clase. ¿Listo, chicos? Igualmente, profe, hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Profe, hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.